¿Sientes como si las personas huyeran de ti? ¿Sientes que de repente eres aburrido o te consideran apático y por eso no pasan tanto tiempo contigo? ¿O quizás sientes que no logras llamar la atención de esa persona que te agrada? ¿Cómo lo supiste? No te preocupes, pues en este video te daré unos tips sacados de la mismísima Biblia de las personas que estudian todos estos tipos de interacción interpersonal. Eso sí, desde ahorita te recalco, solo leí el libro, no quiere decir que sea un experto o erudito en estos temas. Pero sí logré rescatar lo más importante para poderte traer así tips contundentes, los cuales te ayudarán a no tener que leer todo este libro y pues simplemente enfocarte en el mensaje principal. Por supuesto, antes de iniciar espero ya le hayas dado clic al botón de suscribirte para que así no te pierdas de ninguna de las videoreseñas que voy subiendo semana a semana. Si ya lo hiciste, entonces comencemos. Hoy les vengo a hablar de el famoso libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas del autor Dale Carnegie. Él nació en noviembre de 1888 y falleció en 1955. Fue un empresario y escritor estadounidense de libros que tratan más que nada sobre las relaciones humanas y una comunicación más eficaz. Esto de la comunicación eficaz seguramente, si es que te apasionan estos temas, ya lo habrás escuchado mucho cuando, pues, por ejemplo, una persona trata de comunicar este mensaje. Sin embargo, hay que recordar que cuando nosotros tenemos una idea, a veces esa idea pues no la podemos decir tal cual la interpretamos en nuestro cerebro. Y ahora imagínate que esa otra persona con la cual estamos hablando recibe el mensaje, pero incluso el hacer esta operación inversa, o sea, recibir el mensaje, captarlo y luego llevarlo a su cerebro, puede llegar a generar varias interpretaciones muy diferentes a lo que nosotros queríamos dar a entender. Seguramente te ha sucedido en estos momentos en los cuales dices algo que no querías decir, o lo dices de una forma en la cual no pensabas que iba a sonar así, o simplemente la otra persona lo interpreta muy diferente a como tú realmente lo querías expresar, y pues se generan los malos entendidos. ¿Por qué me persigue la desgracia? A nuestro autor le interesaba mucho todo esto. Fue promotor de lo que ahora se conoce como asunción de las responsabilidades, que más que nada nos dice que es posible cambiar el comportamiento de los demás si cambiamos nuestra actitud hacia con ellos. Y esto también lo hemos visto varias veces en comerciales o quizá en algún tipo de anuncio. Los más fáciles de identificar son cuando le sostienes la puerta a la persona que viene detrás de ti, o cuando decides detener las puertas del elevador cuando ves que alguien viene corriendo para poder subir contigo. Son temas que seguramente te has topado o que pues quizá has escuchado, pero que pues tal vez el concepto no estaba muy bien establecido. Pero bueno, ahora ya sabes que es asunción de responsabilidades. ¡Qué buen servicio! Y recalco, esta asunción de responsabilidades es tanto para bien como para mal. Nos puede ayudar para ambas circunstancias. Bueno, ayudar y perjudicar. Nosotros podemos cambiar la actitud, más bien el comportamiento de las personas para un beneficio, pero también lo podemos cambiar para algo que quizá pues no nos ayude de mucho, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado al respecto. Dale escribió varios libros como el de Cómo hablar bien en público, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir, entre muchos otros. Ahora, ¿por qué nos vamos a enfocar precisamente en este libro? Bueno, pues resulta que este libro fue uno de los primeros bestsellers de autoayuda publicados. Muchas personas alrededor del mundo de la literatura y de la escritura consideran que este tipo de lecturas no son en realidad lecturas. Muchos consideran que libros de autoayuda o de superación personal simplemente no sirven para nada, o pues no los consideran dentro del círculo de libros que realmente ellos sí consideran que son libros, ya sea por su género, ficción o no ficción, por su peso histórico, entre muchos otros. Entonces, ¿por qué rayos me decidí a leer este libro?
No lo sé, tú dime. Quiero recordarte que si ya eres viejo en el canal o si eres nuevo, recalcarte que en este canal me voy a dedicar a leer todo tipo de libros. Vamos a experimentar todos los tipos de narraciones posibles habidos y por haber, por lo menos en este mundo. Esto hasta que se descubra otro. Yo creo que la vida es muy corta como para centrarnos en ideas o en prejuicios de otras personas, así que ¿por qué no darle una oportunidad a este tipo de libros y ver qué sale de ello? Algo tendremos que aprender, aunque recuerda que no porque sea un bestseller o un gran libro tengas que seguir las reglas tal cual te las marcan. Aquí la idea es que tú mismo puedas de cierta forma acoplar o moldear las técnicas que se encuentran en estas páginas para que así tú mismo puedas ajustarte y así poder ganar amigos e influir sobre las personas dentro de tu propio círculo social o laboral. Y bueno, ¿estás de acuerdo que ninguno de nosotros tenemos el mismo tipo de amigos o la misma familia o los mismos conocidos o en general personas que nos rodean? Cada uno de nosotros lleva un mundo dentro y es totalmente diferente. Así que recuerda no seguir al pie de la letra el libro, simplemente es una ayuda para que te beneficie, te ayude sobre todo a conocer un poquito mejor estas cuestiones que, bueno, quizá tú tenías presentes, pero a veces si no nos las dicen o no las leemos o no las escuchamos, pues difícilmente podemos tener un verdadero cambio. Estoy de acuerdo con el desconocido. Bueno, y hablando un poquito más sobre este libro, fue publicado por primera vez en 1936. Ya tiene casi 100 años desde que se publicó por primera vez y hasta el día de hoy sigue considerándose como uno de los grandes libros de relaciones interpersonales. Tiene un aproximado de 204 páginas, esto dependiendo de la edición y por supuesto del formato en el que decidas leerlo. Cuenta con una calificación actual de 4.2 estrellas en Goodreads con más de 740,000 votos hasta el día de hoy. El libro lo puedes encontrar desde los 339 pesos mexicanos en su versión física. Sin embargo, si te vas por su versión en digital lo puedes conseguir por solo 139 pesos mexicanos. Yo realmente me fui por la versión en digital, ya que, como te comenté, no son libros que lea pues muy a menudo, pero pues dije vamos a darle una oportunidad. Y por si te lo preguntas, no es el primer libro con este tipo de narrativa del cual hago reseñas en el canal. También puedes encontrar el libro de Deja de ser tú de Joy Dispenza, que seguramente por aquí arribita te dejaré el link para que vayas a verlo si es que te interesa. Y sorpresivamente, aquí entre nos, guarden por favor el secreto. Este video de Joy Dispenza, el de Deja de ser tú, es uno de los videos más vistos en mi canal, así que pues así que digan que no buscan mucho este tipo de libros, pues no es del todo cierto. O bueno, por lo menos en mi canal no, quizá en otros sí, tal vez debería dedicarme a otra cosa o no sé, pero pues bueno. Continuemos con estas reseñas. Es una muy buena pregunta, la verdad. En este libro el autor aplica un profundo conocimiento a la psicología y a la conducta humana, así como la experiencia que tenía sobre el liderazgo y el marketing. El libro en formato digital por lo menos se divide en 4 partes. La primera parte nos da 3 premisas muy fáciles y sencillas de recordar. Ahí te van. La primera premisa es no critiques y sé condescendiente. La segunda es demuestra aprecio honrado y sincero. La tercera y última es despierta en los demás un deseo vehemente. Creo que son bastante sencillas. Realmente estas primeras 3 reglas, por así llamarlas, nos hacen pensar en que a veces nos cuesta mucho no criticar a las personas, ya sea por cómo se visten o por cómo se ven, por cómo actúan o por cómo se supone son debido a pues ciertos chismes que hemos escuchado. El hecho de demostrar aprecio honrado y sincero yo creo que va más enfocado a esta sensación de ser genuino con lo que dices y con las palabras que evocas hacia con las personas que te rodean. Gracias a estas 2 reglas yo creo que la última es muchísimo más sencilla, ya que cuando uno se da cuenta de que la otra persona se interesa genuinamente y que en general es condescendiente, despierta siempre un interés, un deseo por seguir conociéndote, por seguir hablando contigo, etc. Quizá no ser tu mejor amigo, pero tal vez estar en tu equipo de trabajo o darte algunos tips para ciertas cosas que pues
tú necesitabas. Te lo dejo a tu criterio. Si tienes algo más que se te ocurra sobre estos 3 primeros puntos, me gustaría que por favor me los dejaras en los comentarios para que pudiéramos debatir más al respecto. Y seguro dirás, oye Jorge, está muy bien, pero ¿cómo voy a hacer eso si mi carácter no me lo permite? O ciertas cuestiones que tengo dentro de mí me generan pues dificultades para actuar así. Bueno, es ahí donde entra la segunda parte de este libro, que son 6 maneras para agradar a los demás, que en general es como desmenuzarte las 3 primeras ideas que te dije, pero pues vamos parte por parte. ¡Qué agradable sujeto! La primera idea es interesarse sinceramente por los demás. Así como la parte que ya te comenté hace un momento, interesarse no solo para conseguir algo, no solo para ser agradable o querer impresionar, sino de verdad tener conciencia de que el simple hecho de que tú te cruces con esa persona puede generar un cambio para ti y también para la otra persona. No es como estar en un chat de ligues en los cuales solo se busca pasar el rato y ya. Es algo quizá un poquito más profundo, algo que muchos hemos olvidado porque estamos inmersos en esta vida tan agitada que llevamos día a día, pero bueno. El primer punto es interesarse sinceramente por los demás. ¿Y cómo le vamos a hacer? Esa es una excelente pregunta. Bueno, una manera muy sencilla es causar una buena primera impresión. Lo más fácil para esto es simplemente sonreír. Recuerda que la expresión del rostro es siempre muy importante. Y aunque no lo creas, a la gente que sonríe más le va mejor en las relaciones humanas, ya que la felicidad depende de condiciones internas para nosotros. No nos puede costar nada hacerlo, pero puede generar o crear mucho. Una simple sonrisa puede abrirte las puertas a situaciones en las cuales, si tú llegas serio o apático o triste, pues no tendrías este tipo de oportunidades. En estos tiempos de pandemia es más difícil con el cubrebocas, pero bueno, ese es uno de los primeros tips que nos da el autor para generar el interés sincero por las demás personas. Algo muy importante y que a veces muchos olvidamos es que para todos nosotros, nuestro nombre es uno de los sonidos más dulces e importantes de cualquier idioma. Siempre que vas por la calle o vas en el transporte y alguien grita el mismo nombre que tú tienes, a pesar de que no se refieran a ti, de forma inconsciente pues volteas, esperas encontrar a alguien conocido, incluso algunos sentimos sorpresa. Y no solo eso, también cuando encontramos por ejemplo nuestro nombre escrito en algún libro, en algún texto, o vemos que el personaje de una película también se llama como nosotros, resulta realmente mágico y genera algo muy importante: conexión. Y aunque no lo quieras admitir, creo que todos lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, ya sea en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria o en la universidad, en cualquier etapa. Así que recuerda, la capacidad de recordar los nombres de las personas es muy importante también. Ten en mente esta pequeña magia que se tiene sobre el nombre de cada uno de nosotros. Este es otro tip que yo te doy y que estoy seguro comenzará a generar poco a poco cambios a tu alrededor. Ya veremos. Ahora, ¿qué pasa si no eres un buen conversador? ¿Qué pasa si llegas en este momento y me dices, oye George, la verdad es que pues yo nunca tengo temas interesantes, mi trabajo es muy aburrido, mi vida es bastante monótona, o por lo menos así es como yo lo pienso? Entonces aquí te va otro tip. Una manera más fácil de convertirse en un buen conversador es ser un buen oyente. ¿El para qué cosa de quién? Debes animar a los otros a hablar de sí mismos y, aunque no lo creas, la habilidad de escuchar es una habilidad humana bastante rara hoy en día, ya que puede que tú estés hablando con tus amigos, con personas de la oficina o simplemente conocidos, pero pues realmente a veces con tantos problemas y cuestiones que tenemos aquí en la cabeza, difícilmente podemos escuchar en verdad. Lo que nos quieren dar a entender es que una persona que solo habla de sí misma, que solo piensa en sí misma, solamente denota falta de educación. Recuerda que para ser interesante hay que interesarse. Así que tienes que alentar a las personas con las que estés hablando, por lo menos en ese momento, para que hablen de ellos mismos o de sus experiencias. Denota un interés genuino por conocer y por saber más de esta persona. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo rayos voy a hacer que la gente se interese en mí
para que precisamente pueda hablarme de sus experiencias y podamos entablar una conversación genuina. Explica cómo. Bueno, en este caso a veces pasa que nosotros acabamos de ver una muy buena película o acabamos de ir a un gran concierto, fuimos a cenar a un lugar muy espectacular y tenemos muchas ganas de contarlo, tenemos muchas ganas de narrar lo magnífica que fue esa experiencia para nosotros. Piensa en eso y úsalo como herramienta con la persona con la que estés hablando en ese momento. Trata de hablar siempre de lo que le interesa a esa persona, quizá de algún grupo de música, temas sociales, temas de historia, películas, cómics, arquitectura o lo que sea. Trata de que esa persona hable poco a poco sobre ese tema, aunque tú no sepas nada sobre ello. Y no te preocupes, la idea es que al denotar que tienes interés sobre el tema, seguramente te ayudará a comprenderlo mejor, aunque tú nunca hayas tenido contacto con esa área en específico. Ay, ahora ya entendí. Ahora me vas a decir, ¿cómo puedo resultar agradable entre las personas de forma instantánea? ¿Se puede? ¿Hay algún truco? Quizá algún tipo de vestimenta o algún perfume que atraiga las buenas vibras. Te recalco lo mismo que te he recalcado desde los primeros minutos de este video. Lo único que tienes que hacer es lograr que la otra persona se sienta importante, pero de forma genuina. Casi todas las personas con las que te vas a topar en la vida se sienten superiores a ti en algún sentido. Un camino para llegar a su corazón, por así decirlo, es hacerles comprender sutilmente que reconoces esa importancia y que la reconoces sinceramente. Sé que es difícil a veces lidiar con personas muy egocéntricas o egoístas, pero el hecho de que tú lo reconozcas cambia la jugada totalmente. Quizá no al 100%, ya te he comentado que no es una guía que va a funcionar siempre al 100%, así que hay que saber adaptar este tipo de situaciones a tu cotidianidad. Ya verás que poco a poco podrás notar que personas con las cuales ni siquiera querías hablar o simplemente se creían los reyes del mundo, comienzan pues a cambiar un poco en cuanto tú te das cuenta de que en efecto esa persona es superior a ti en ciertos aspectos o que tiene habilidades que a ti te gustaría y que vale la pena aplaudir. Ojo, tampoco es convertirse en la alfombra de nadie. Recuerda, moldea estos consejos siempre a tu favor. Así que para hacer un resumen de este segundo capítulo, hay 6 maneras de agradar a las demás personas. Toma nota. Número 1. Interésate sinceramente por los demás. Número 2. Sonríe. Número 3. Recuerda el nombre de las personas. Número 4. Sé buen oyente. Número 5. Habla de cosas interesantes para los demás. Y número 6. Haz que las demás personas se sientan importantes. Con esto cerramos esta segunda parte y nos vamos a la tercera parte. Una parte bastante larga que se titula ¿Cómo hacer que los demás piensen como nosotros? Bueno, el autor nos dice que no es posible ganar una discusión sin terminar en malos términos. La mejor forma de salir ganando de una discusión es simplemente evitarla, ya que un hombre que es convencido contra su voluntad en verdad nunca es convencido. Es mucho mejor aceptar el desacuerdo. Hay que controlar nuestro carácter, hay que escuchar primero, hay que buscar en todo este conflicto áreas de acuerdo y ser honesto de cierta forma, analizar y pensar con cuidado las ideas de tu oponente. Agradece también a tus contrincantes por su interés y propon cierto tiempo para que ambos puedan analizar este problema otra vez y volverlo a tratar más adelante. ¿Y si me resisto? También es bueno mostrar respeto por las opiniones ajenas. Tienes que dejar de decir que los demás se equivocan y que el único que tiene razón eres tú, ya que recuerda, casi todos, si no es que todos, tenemos juicios e ideas preconcebidas. Nos gusta en este caso seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como exacto o correcto o verdadero. Esto por supuesto a lo largo de toda nuestra vida y de todas nuestras experiencias adquiridas. ¿Y qué pasa con esto? Pues resulta que la mayor parte de lo que llamamos razonamiento consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo lo que ya creemos. Así que recuerda, tienes que respetar las opiniones ajenas aunque no estés conforme o de acuerdo con ellas. Algo muy importante es que muy pocos admiten que nos equivocamos. Y créeme, cuando lo haces incluso tienes cierto grado de satisfacción el tener el valor de admitir errores propios.
Tranquilo, ya pasó. Por supuesto, en cualquier tipo de encuentro hay que empezar de forma amigable y por aquí te va un secreto que se conoce como el secreto de Sócrates, que consiste en conseguir que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Si ya sabes que vas a discutir, empieza destacando las cosas en las que están de acuerdo. Un no como respuesta es un obstáculo muy difícil de vencer, entonces es aquí donde entra el método socrático. Enfócate en tener respuestas sí, sí, o sea, en otras palabras, preguntas que produzcan la respuesta sí desde un inicio. Hagámoslo. Hay que también alentar a las personas a expresar todas sus ideas, permitir que hablen un poquito más y también de cierta forma permite que la otra persona sienta que la idea también es de él o de ella. Esto simplemente hará que empieces a generar este tipo de unión, este tipo de cooperación, de compañerismo ante esta propuesta que le planteas a la otra persona. Una cosa que siempre funciona y que siempre nos han dicho es ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. En general, considera las ideas y sentimientos de esta otra persona tan importantes como si fueran tuyos. Y recuerda, todas las personas con las que te encuentres tienen un alto concepto de ellos mismos. Quieren ser nobles y altruistas para su propio juicio. Y eso está bien, cada uno piensa en su razón verdadera. El que la persona esté haciendo cosas que para ti sean malas no quiere decir que para él lo sean, así que simplemente apela a los motivos más nobles para con esa otra persona. Si te das cuenta, esta tercera parte ya va más enfocada en personas en el ámbito laboral, cosas que quizá tú como jefe o como coordinador o como supervisor quisieras hacer o quisieras transmitir a las personas, y es así como nos vamos a la cuarta parte. Sea un líder, cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos. Esta también ya es una parte más enfocada al trabajo. Si tú encuentras, por ejemplo, algún defecto en alguna persona, la mejor manera de empezar es con un halago y un aprecio sincero hacia con él o ella. Y ya de ahí, poco a poco, soltar esta situación que deseas arreglar. Ahora, si ya vas a criticar, pero no quieres ser odiado, tienes que llamarle la atención, en este caso, sobre los errores, pero de forma muy indirecta. En este caso, puedes hablar primero de tus propios errores, para que así se suavicen las cosas, vean que en efecto no eres el ser perfecto que creen que eres, y bueno, recibir poco a poco esta crítica. Pero sobre todo recuerda que a nadie le gusta recibir órdenes. Es más probable que la gente acepte con gusto una orden si él ha tomado parte en esa misma decisión. Al igual que es importante estimular a las personas por sus triunfos. Elogia los progresos, sé generoso y amable, y por sobre todas las cosas, procura que la persona se sienta satisfecha al hacer lo que tú quieres. Estas son las 9 reglas, reglas simplificadas para ser un líder, pero por ahí te voy a poner la imagen de las reglas para que no te las pierdas y sigas tomando nota. ¡Ya era hora! Si te das cuenta, este libro al principio se enfoca en ámbitos que quizá les interesen más a la mayoría de las personas, y poco a poco se va centrando más en estas cuestiones para ser un líder, reglas en general para poder disuadir a las personas de cambiar sus ideas o de apoyar tus ideas. Por supuesto que no me parece un mal libro, creo que tiene muy buenos puntos de vista. Para mí, creo que me quedo con la primera y con la segunda parte, que siento nos pueden brindar más experiencia en tratar a las personas. Y ya si estás más interesado en generar un cambio en el ámbito laboral o la situación en tu trabajo no está tan relajada, puedes optar por tomar los consejos de la tercera y de la cuarta parte, que es lo que justamente acabamos de resumir. Y créeme, realmente te resumí lo importante, por así decirlo. La mayoría del libro habla sobre ejemplos que suceden o le sucedieron más que nada a conocidos o a personajes de la historia en general. Sería muy interesante que estos sucesos o estos ejemplos pudieran actualizarlos a hoy en día con personas que quizás sean más de nuestro tiempo, pues a veces estos ejemplos son de personas de hace muchísimo tiempo, entonces pues realmente resulta a veces complicado el tener que hacer ciertas cosas cuando sabes que la sociedad
obviamente ha cambiado, que ciertas formas se han transformado y sobre todo que no puede seguir el mismo estereotipo que se tenía en esa época. Así que sin más, esto ha sido un breve resumen del libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Espero que te haya gustado, que te haya agradado, fue algo muy ameno, o bueno, por lo menos eso espero que este video no se haga tan largo. Si deseas conocer un poquito más sobre estos temas, te invito a que te involucres en este tipo de literatura. Hay demasiados libros con respecto a este tipo de temas, algunos van más enfocados hacia la psicología, otros van más enfocados hacia la mentoría o hacia la sociedad en general, pero pues eso ya dependerá de ti, de tus necesidades o de lo que estés dispuesto a aprender con estas palabras. Por lo mientras, yo me despido. Si te gustó el video, por favor, déjame tu manita arriba y no olvides compartir este video con tus amigos amantes de la lectura, deseosos por conocer más con respecto a las relaciones interpersonales. Nos estaremos viendo muy pronto. ¡Hasta luego!